En el pequeño pueblo de Biela, en España, un centenar de personas reclamaron hace pocos días la restitución de una niña de 5 años que con su madre uruguaya están en nuestro país desde hace 1 año y medio. Madre e hija viajaron a Uruguay para visitar a la familia y debían volver a España el 25 de mayo del 2016, pero eso no ocurrió. La madre de la niña resolvió quedarse. Dijo haber descubierto que su hija era víctima de abuso sexual por parte del padre, a quien también acusó de haberse vuelto violento y agresivo, con consumo problemático de drogas. Una violencia que, según cuenta, no era física, pero se hizo más evidente cuando ella llegó a Uruguay y lo pudo analizar a la distancia. El caso estuvo en manos de la jueza de familia de octavo turno, Rosana Pose. Mientras tanto, la niña asiste a la escuela y su madre trabaja. Tiene custodia policial desde hace 3 meses. Yo hice una denuncia en violencia doméstica y a raíz de uno de los mensajes que él pone, que va a venir a Uruguay, que va a viajar, o sea, fueron 2 o 3 que puso voy a ir a Uruguay, y en el tercero puso voy a ir a Uruguay, más te vale que por las buenas, voy a ir a por mi hija. Entonces al otro día, cuando vine del trabajo, tenía después de 24 horas la custodia policial en la puerta. Un patrullero la lleva al trabajo y otro a su hija al colegio. La madre presentó pericias de una psicóloga y de una sexóloga quienes, en base a dibujos y expresiones verbales de la niña, consideraron probado que había sido víctima de abuso sexual por parte de su padre. Sin embargo, la jueza cuestionó la imparcialidad de esos informes. La pericia de la psicóloga del Poder Judicial concluyó que si bien está acreditada la violencia doméstica, no se puede confirmar ni descartar el abuso sexual. Argumenta que dibujos de la niña con órganos sexuales deben ser estudiados caso a caso y que en la entrevista no aparecieron indicadores usualmente presentes en la víctima. Ahora deben volver a Biela, donde el padre de la niña es radiólogo en el centro de salud y enfrentará el juicio por abuso. Si bien la sentencia en Uruguay es de diciembre, recién ahora se ratifica porque el hombre aceptó la condición de no acercarse a menos de 500 metros de la niña ni de su madre y no tener contacto alguno con ellas. Se entiende tan poco de este fallo, de esta situación. Le damos la bienvenida a la directora de la ONG El Paso, Andrea Tuana. Gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros. ¿Alguna explicación? Bueno, sí, la única explicación es que la jueza no hace caso omiso a las posibles excepciones que la Convención de la Haya propone y no considera que esta niña está en grave riesgo por haber sufrido violencia doméstica, porque la violencia doméstica sí se comprueba. Sí. Eso hay que decirlo. Sí, está en el informe. Claramente comprobado. El abuso sexual no se descarta. No se puede probar porque tampoco la jueza permite que las pericias continúen. Bien, pero desde el momento, desde el momento que no se puede descartar, ¿eso no es un indicio de algo que genera la alerta suficiente como para que el fallo hubiera sido otro? Victoria, la alerta suficiente ya con la violencia doméstica me alcanza y me sobra, ¿no? El año pasado y este año tuvimos 8 niños asesinados por sus papás en el marco de situaciones de violencia, en las visitas, o sea, es grave de lo que estamos hablando. Pero la última noticia que nos enteramos, lo más triste de todo, porque uno pensaría, bueno, lo que pasa es que el Reino de España, ¿no?, nos está pidiendo que mandemos a su ciudadana. Lo más triste de todo es que España, cuando pide ahora nuevamente la restitución, porque al papá se le ocurre que sí va a aceptar las medidas de protección... Sí, si va a estar a 500 metros, ¿para qué quiere que...? Tampoco entiendo para qué... Bueno, ¿para qué? Es para que el juicio se haga ya. Corresponde que el juicio se haga ya. Ahora, lo que yo digo es... se vuelve a pedir, la jueza y la fiscal ponen, yo traje el fallo de España, que le corresponde al Estado uruguayo decir si ya caducó la orden de restitución. O sea, le da la posibilidad a la justicia uruguaya de decir que caducó. Entonces la jueza ni siquiera toma eso y dice que no caducó porque el señor no se pudo notificar en su momento. O sea, la justicia uruguaya está defendiendo más al ciudadano español que la propia justicia española. Eso es realmente algo inentendible. Bueno, eso en realidad... ¿Estás de acuerdo, Graciano? No estoy de acuerdo. Tiene algún matiz, ¿no? No estoy de acuerdo porque claramente, más allá de lo que cada uno pueda sentir intrínsecamente sobre el caso, dónde está la justicia, dónde está la injusticia, si una jueza entiende que uno de los litigantes, uno de los actores del juicio, no fue amparado por las normas o los plazos no se cumplieron adecuadamente o no fue notificado, cualquier formalidad del proceso, si eso no se cumplió, como las formalidades del proceso tienden a, digamos, a resguardar los derechos de las partes, si eso no se cumple, no se puede ir a la situación de fondo. Entonces me parece a mí, sin haber leído el expediente, que tampoco se puede, digamos, descartar
o cargar las tintas sobre una decisión de la justicia uruguaya, cuando claramente esa decisión parte de la base de que se ajusta a la norma de derecho, más allá de que nos pueda gustar o no. No, discúlpeme. Acá hay que defender los derechos de la niña uruguaya. En todo caso, que la justicia española se fije si se cumplieron o no los plazos de su ciudadano español. ¿De qué estamos hablando? Además, la jueza uruguaya ni siquiera fundamenta. Dice que no pudo. ¿Por qué no pudo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está comprobado que no pudo? No hay nada en el expediente, solamente esa explicación de la jueza. Desde las organizaciones sociales, desde todos los movimientos que me consta, están bastante indignados con este fallo. No tuvieron acceso, no lo tuvimos nosotros tampoco, a comunicarse con esta jueza para tratar de entender un poco más. No, porque en realidad para los jueces es algo que no es posible, ¿no? Porque, y de hecho nosotros respetamos, porque bueno, los jueces no pueden estarnos recibiendo y explicando sus fallos. No, tiene que ser por la vía, y menos en un caso de esta naturaleza, pero sí hemos tratado de hacer público todo esto. La jueza tiene claro, porque además el equipo de abogados de la mamá ha sido muy firme, ha dado pruebas de todo tipo. Sin embargo, todo eso se desestimó, todas las pruebas de abuso sexual, que son las pruebas contundentes, todo eso quedó desestimado. O sea, realmente... Pero además de eso, él incumplió la medida cautelar. O sea, le ponen una medida cautelar de no acercamiento, él la incumple con un océano de distancia, y otro juez uruguayo le pone custodia policial las 24 horas a la mamá y a la niña. Entonces hay un juez uruguayo que considera que a pesar de que hay un océano de distancia, este señor constituye un riesgo. Y esta otra jueza la envía a 300 kilómetros de distancia con una medida verbal. No estamos hablando de una tobillera. Estamos hablando de una medida verbal. ¿Hay antecedentes de que algunos jueces han sido investigados por fallos poco entendibles? Claro, ¿por qué no podría ser un caso? Lo que está pasando es que tenemos un patrullero lleva a la niña a la escuela y otro a la mamá al trabajo, y a la vez el mismo Poder Judicial está enviando a esas dos personas a pocos metros de donde está este hombre que constituye, la justicia misma entiende que constituye una amenaza. No entiendo, ¿no pesa la disposición de este otro juez en cuanto al ordenamiento internacional? En esta jueza no le pesa nada, tampoco le pesa porque esta jueza dice... Española, por ejemplo, ¿no se toma como un antecedente que esta persona está en riesgo según la propia justicia uruguaya? La justicia española lo único que le dice a la uruguaya es que la justicia uruguaya puede decir si caducó o no caducó. Otra cosa no dice. Porque ¿quién va a ser responsable, por ejemplo, si esta mamá y esta niña viajan a España? El mejor escenario es que no le suceda nada, el peor es que sí le suceda. ¿Quién se hace responsable? Eso es el primer punto. Y el segundo escenario, y el más tétrico desde mi punto de vista, es que todos pretendamos que se garantice un juicio justo. ¿Cómo se va a garantizar un juicio justo cuando estamos hablando de una niña de 5 años que ya fue revictimizada, ya pasó por todo un proceso judicial, ya tuvo que estar en audiencias, tuvo que contar lo que le pasó más de una vez? Y ahora, 1 año y medio después, cuando la gurisa ya está asentada, se está ya tratando de trabajar en las secuelas, se encuentra tranquila y protegida, ahora la mandamos a España, a un país que para ella ya es extraño, y pretendemos que vuelva a hablar. O sea, vamos a someterla otra vez a que se enfrente al hecho traumático que vivió. Además, el padre dijo que no, en primera instancia dijo que no daba las garantías que exigía la justicia uruguaya. Claro, después dijo que sí, por eso estamos en este escenario. Vencidos ya los plazos, ¿no? Vencidos ya los plazos, que la jueza dice que no. Pero quiero decir, ¿ustedes piensan que esa niña va a volver a hablar? ¿Va a volver a contar todo lo que le pasó? Quizás sí, quizás no. Y si la niña no cuenta, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿La van a revincular? ¿Le van a dar las visitas al padre? Entonces, cuando ese padre la vuelva a abusar, ¿quién se va a hacer responsable? ¿Hay pruebas de que fue abusada? Está lleno de pruebas. Lo que pasa es que la justicia no las quiso considerar. ¿Pero por qué no fueron admitidas? Bueno, por ejemplo, porque lo que se dice siempre acá, que la psicóloga particular de la niña, que no tiene ninguna relación con la familia, no tiene ninguna relación con nada, pero acá se considera que eso es un informe de parte. Entonces, todo lo que esa psicóloga, que además es en el marco donde se puede realmente hacer un diagnóstico, que es en un proceso, todo lo que esa psicóloga dijo no fue considerado. Las pruebas son las declaraciones de la psicóloga, esas son las pruebas. Las pruebas son el informe, las declaraciones de la psicóloga, los dibujos que hizo la niña que se vieron en la sede, que además yo he consultado expertos internacionales con esos dibujos, no hay duda, solo mirando los dibujos. Relatos de la niña, la madre la ha filmado y la ha grabado. Las pruebas son que la perito Ananín dijo
que no pudo comprobar el abuso ni descartarlo, porque tuvo, exacto, un episodio de que no pudo controlar el esfínteres la niña en ese momento, entonces la pericia obviamente se tiene que cortar. Pero no permitieron que esa pericia continuara. O sea, me parece que acá hay algo que no está funcionando bien. Ante ese argumento, que en todo caso puede resultar frágil, pero démoslo por bueno para seguir avanzando, de que el informe de la psicóloga, de la madre de la niña, puede ser entonces un informe de partes. ¿No hay la posibilidad de que se celebre otro informe, digamos, con mayor objetividad o neutralidad? Bueno, la perito forense podría haber continuado con la pericia, pero no se le permitió porque se dice que esto es un juicio rápido y expeditivo, que no hay plazos. Entonces, en aquel entonces, que fue el año pasado, hace 1 año y medio, se dio por cerrado. Es una cosa realmente... Quiero retroceder a eso que le dijiste, que nos dijiste recién, a propósito de que si bien esto no ha podido ser comprobado, aunque, como acaba de decir Victoria, tampoco descartado, sí dijiste que sí fue comprobado la violencia doméstica. La violencia doméstica. Sí. ¿Tiene custodia? ¿De qué tipo, de qué características, de qué naturaleza? La perito forense que hace el informe, hay 2 peritas, una psicóloga y una trabajadora social. La trabajadora social en su informe, que son públicos, los podríamos estar viendo, plantea, por ejemplo, que no puede comprobar, pero que hay indicadores altamente probables de abuso sexual. Eso dice una perita forense del Poder Judicial. Eso no es considerado. La psicóloga plantea violencia doméstica hacia la mamá y hacia la niña, y plantea que la niña le tiene miedo al papá y que se siente contenida con la mamá, y plantea que recomienda que se queden en el Uruguay la mamá y la niña para poder ser contenidas y seguir trabajando en lo sucedido. No ahonda en las características de la violencia. ¿Qué opinan desde tribuna ante una situación como esta? Bueno, de alguna manera incluso lo discutíamos hace un par de días. Los jueces se equivocan y hay algunos jueces que no quieren reconocer que se equivocan y en algunas tienen una segunda o una tercera instancia la persona para poder apelar. En este caso ni siquiera eso. Y lo otro, casi estamos diciéndole, ya viendo lo que pasó hace un par de días, enseñémosle a nuestros hijos, a nuestras hijas a manejar la tecnología, a ver si pueden filmar para poder demostrarlo, porque si no el juez no le va a dar la razón. Como lo que pasó hace, la noticia de Artigas. Debió haber filmado a su padre para... Después se dice, ¿por qué no denunciaste antes? Te íbamos a creer. Y porque pasa estas cosas. Y eso que era una niña de 10 años, no de 3, 4 años. Sí, me gustaría preguntar, porque uno escucha un relato como este y lo primero que pensás, obviamente, es qué calidad humana y hasta qué capacidad técnica tiene la justicia en esta representante puntual, ¿no? Y capaz que uno ahí tiene que hacer un pequeño acto de humildad y decir, seguramente haya datos que desconozco, porque no puede ser tan flagrante un caso como este, ¿no? ¿Qué se puede estar desconociendo? ¿Qué puede haber del otro lado que sí haya valorado esta jueza y solo ella? A ver, nosotros accedemos al expediente porque estamos con la mamá y con las abogadas que acceden a todo el expediente. Yo lo que te puedo decir es que no hay nada más de lo que está planteado acá. Lo que pasa que esto es una puja y... ¿Entre quién y quién? Entre la mamá y el papá que la quiere de vuelta en España y la mamá que está muerta de miedo y dice no. Y ahí vamos al eje, con todo el discurso que es necesario, pero que a veces lamentablemente queda ahí, como en otros tantos temas. Cuando hablamos del derecho de los niños, de prestar verdadera atención, porque acá ya está desde lo institucional, efectivamente, bastante más que una omisión ante los derechos de esta niña de 5 años. Lo debatimos después de la pausa. Nos vamos con la opinión de Claudio. Buenas. Para empezar, me parece que no cabe otra palabra que decir que este fallo es una vergüenza, en realidad. No se le puede tratar así los derechos de una niña, ¿no? Por un lado, como se estaba diciendo, se le da, en realidad, custodia, por llamarle, y por otro lado se lo quiere mandar hacia donde está el abusador. Me parece que... La misma justicia, ¿no? La misma justicia, y ya hay pruebas que lo remarcan. Me parece que claramente hay intereses y se están viendo más que reflejados hacia qué lado se está yendo. Hacemos una pausa y ya volvemos.